Hola gente, bueno, seguimos con el tema 3. En el día de hoy lo que vamos a ver es cómo calcular la derivada de funciones que nosotros podemos encontrar a partir de funciones dadas. Un caso es la derivada de la función inversa y el otro caso es la derivada de la función compuesta. Recuérdense que la función compuesta se obtiene, como su nombre indica, componiendo dos o más funciones. Cómo calcular esas derivadas es el objetivo fundamental de la clase de hoy. En el caso de la función inversa, nosotros sabemos que el gráfico de la función y de su inversa son simétricas respecto a la recta y igual a x, o sea, a la bisectriz del primer y el tercer cuadrante. Por lo tanto, es muy fácil sacar la relación entre las rectas pendientes a cada una de las curvas teniendo esta idea. Fíjense que el gráfico nos dice que si yo quiero calcular la derivada de la función inversa en el punto y sub 0 igual a f de x sub 0, lo único que tengo que hacer es calcular la derivada de la función, evaluarla en x sub 0 y hallar su inverso. Obviamente esta relación también me permite pasar de una función a la otra, es decir, si tengo la inversa puedo calcular también la derivada de la función directa utilizando la misma regla. Una de las cuestiones más importantes es cómo calcular las derivadas de las funciones que usualmente aparecen en la práctica. Bueno, esta es una pequeña tabla de cómo calcular o de las derivadas de un grupo de funciones conocidas. Ahí mismo hay un enlace que tiene más derivadas. Recuérdense que les pasé por el grupo el libro Tablas y Funciones, tabla de constantes y de funciones y de fórmulas que contienen infinidad de fórmulas para derivadas y para integrales, pero eso lo veremos después más adelante. Todo esto que acabamos de ver junto con las reglas de derivación, las derivadas de las funciones trascendentes, etcétera, nos dan las suficientes herramientas para calcular las derivadas de multitud de funciones. Sin embargo, a veces aparecen funciones que no son simples y es necesario tener una información y una herramienta adicional. ¿Qué es lo que vamos a ver para calcular la derivada de funciones, para decirlo de alguna manera, un poco más complicado? Miremos el caso de esta función lineal, que es muy sencilla y que antes de pasar a considerarla como función compuesta, yo puedo calcular su derivada directamente porque yo sé que la derivada de 6x es 6 y la derivada de una constante, en este caso 10 o menos 10 como quieran decir, es 0. Por tanto, la derivada de esta función es 6. Una cosa en matemática que sí es clara es lo que yo calcule por diferentes vías tiene que darme el mismo resultado o hay algo que está funcionando mal. Por tanto, por cualquier otra vía que yo calcule me tiene que dar la derivada de esta función 6. Lo que voy a hacer es considerar esta función un tipo muy particular de función compuesta. Voy a sacar factor común 2 y a este 3x menos 5 lo voy a llamar u. Fíjense que la derivada de 2u es 2 y la derivada de 3x menos 5 es 3. Me doy cuenta que 6 es lo mismo que 2 por 3. Por tanto, surge esta primera regla. En sentido general, lo que estoy diciendo es que si yo tengo una cierta función x que depende de otra variable y tengo ahí que depende de x, derivable obviamente en la imagen de x sub 0 por la función esta phi que vamos a llamar interior. Entonces la derivada de la función compuesta es derivable y además su derivada se calcula mediante esta regla que está aquí. Fíjense que es la derivada de la función exterior, que es f, por la derivada de la función interior. Todo evaluado en el punto t sub 0. Apliquemos lo que acabamos de ver en el caso de esta función. ¿Por qué yo sé que eso es una función compuesta? Porque la función elemental es seno de x. Y aquí yo tengo seno de x al cuadrado menos 4.
Por lo tanto, como el argumento no es x, ya me doy cuenta que automáticamente hay una función interior que me dice que es distinta de x, por tanto tengo una función compuesta. Entonces, lo que yo sé es que la función exterior es el seno y la función interior es x2 menos 4. Con lo cual, si yo aplico la regla de la cadena, es la derivada de la función exterior, que es el seno, por tanto, su derivada es coseno, y la derivada de la función interior, que es x2 menos 4, la derivada de x2 es 2x, la derivada de una constante 0, por lo tanto me queda 2x. Volviendo a las variables originales, me queda coseno de x cuadrado menos 4 por 2x. Si estoy calculando la derivada de la función compuesta en el punto x igual a 2, eso me da ni más ni menos que coseno de 0 por 4, es decir, 4. Por supuesto que en la práctica nosotros nunca estamos sustituyendo la función exterior por una nueva función, haciendo cambio de variable ni nada de eso, sino que nos manejamos directamente. Identificamos la función exterior, que es el seno, la función interior, derivamos la función exterior, que ya dijimos que era el seno, por tanto da coseno, y la multiplicamos por la derivada de la función interior. Y eso simple y llanamente es lo que hacemos en la práctica. Es decir, no pasamos por una nueva función, definir una, no. Directamente calculamos la derivada. Sabemos que las funciones pueden estar definidas o escritas explícitamente o implícitamente. ¿Qué pasa si yo tengo una función dada implícitamente? ¿Cómo calculo su derivada? Bueno, aquí es fundamental la regla de la cadena. ¿Por qué? Porque fíjense que esta función que está definida implícitamente, que es x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1, ¿cómo proceder para calcular su derivada? Bueno, lisa y llanamente tengo que derivar con respecto a x en ambos miembros y cada uno de los términos. Por supuesto, el miembro derecho es fácil porque es la derivada de una constante da 0. La derivada de x al cuadrado es 2x, pero ahí la tengo que considerar como una función de x, con lo cual tengo que aplicar la regla de la cadena. Me queda la derivada de la función exterior, que es 2y, por la derivada de la función interior. Con lo cual, despejando muy fácilmente, ¿verdad? Se darán cuenta que la derivada de esta función implícita en cualquier punto donde la y sea distinto de 0 viene dada por esta expresión. En realidad la derivada de una función dada implícitamente se va a usar cuando yo no puedo expresar ahí en función de x, ni siquiera sencillamente, miren esta otra función, 2y igual a x al cuadrado más seno de y. Realmente es muy complicado y no se puede expresar analíticamente o en una fórmula ahí en términos de x. Con lo cual tengo que aplicar la derivada de una función dada implícitamente derivando todos los miembros. Ya sabemos que la derivada de x al cuadrado es 2x. Acá les recuerdo que y es considerada una función de x, con lo cual tengo una función compuesta en el miembro izquierdo y el seno de y también es una función compuesta. Aplicando la regla de la cadena, la derivada de 2y me queda 2 por la derivada de y y la derivada del seno de y es coseno por la derivada de la función interior. Ahora lo que yo puedo hacer es agrupar, ¿verdad? Sacar factor común la derivada de y con respecto a x, despejar y me queda esta expresión que no tiene ningún problema porque el denominador nunca se hace 0, ya que el coseno, el mayor valor que puede tomar es 1 y a 2 si le resto 1 nunca va a dar 0. Obviamente esta técnica puede ser utilizada para calcular derivadas de orden superior, es decir, una vez que yo tenga la primera derivada, que es esta que aparece aquí debajo, y' igual a x al cuadrado sobre y, yo puedo volver a aplicar la derivación implícita considerando de vuelta que y es una función compuesta de x y aplico la regla del cociente. Después de simplificar y sabiendo que y' es x2 sobre y, la sustituí en la penúltima fórmula, obtengo la expresión de la derivada segunda. Recuérdense que se supone que la
derivada segunda no incluya la expresión de la primera, o sea, no tenga y', por eso es que se sustituye por el valor obtenido antes y se tiene la fórmula definitiva para la segunda derivada. Obviamente da lo mismo para la tercera, para la cuarta, para la quinta. Bueno, como bien dice acá, el error más frecuente es olvidarse de usar la regla de la cadena, es decir, que me falta un paso. La derivada de alguna de las funciones interiores que haya, pues puede haber más de una, como vimos en el otro ejemplo. De hecho, cualquier derivada, cualquier ejercicio de derivada puede ser considerada la aplicación de una regla de la cadena. Por ejemplo, la derivada de x al cuadrado es la derivada de la función exterior 2x por la derivada de la función interior, pero la derivada de la función interior es la derivada de x con respecto a x, queda 1, por tanto 2x, que es el resultado que nosotros conocemos. En sentido general siempre puede ser utilizada la regla de la cadena, aunque en estos casos no es necesario. Y recuerden, siempre hagan lo que hagan, no se olviden de usar la regla de la cadena. Nos vemos.